y con todas. Hoy día, 3 de marzo del año 2026, se va a iniciar el juicio oral contra el señor Fernando Miguel Rospigliosi Capurro por presunto delito de difamación en agravio de Delia Milagros Espinosa Valenzuela. Actúa como juez penal unipersonal de la Corte Suprema, quien hace uso de la palabra Norma Beatriz Carvajal Chávez. Esta sesión de audiencia está siendo transmitida por los medios de comunicación del Poder Judicial para cumplir con el supuesto de transmitir. Es una audiencia pública, aunque algunos aspectos de ello, como iré explicando, son sesiones privadas. En primer lugar, vamos a pedir la acreditación de las partes. Primero, la parte querellante, por favor. La defensa de la parte querellante. Buenas tardes, señora juez. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Julio Alberto Huerta Barrera. Estoy identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima Norte 2393. Soy defensa técnica de la parte querellante Delia Milagros Espinosa Valenzuela, con domicilio procesal físico en la calle Santa Paula 470, cercado de Lima. Casilla electrónica 69106212. Correo electrónico juliohuertabarrera@yahoo.com y WhatsApp 975-175-620. Gracias. La señora querellante. Su micro, no se le oye. Sí, gracias. Mi nombre es Delia Milagros Espinosa Valenzuela, identificada con DNI 1049-1984, con domicilio que está consignado y por razones de seguridad está en el expediente, asimismo con domicilio real, ya también en el expediente, y el domicilio procesal que ha señalado mi abogado defensor. Bien. Ahora, la defensa del querellado. Su señoría, muy buenas tardes, y a través de usted, muy buenas tardes a todas las personas presentes en la sala de audiencia virtual. Humberto Abanto Verástegui, con registro del Colegio de Abogados de Lima 38705, casilla 19124291, correo electrónico estudio@estudioabanto.pe, teléfono celular 998450596, abogado defensor de don Fernando Rospigliosi Capurro, quien se encuentra presente y se acreditará cuando usted lo disponga. Bien. El señor Rospigliosi, por favor, su identificación. Fernando Rospigliosi Capurro, DNI 077-047-30. El domicilio está en el expediente. Gracias. Bien, damos por instalada la audiencia. Vamos a pasar a la fase de conciliación. Señorita especialista de audiencias, si me indica para pasar a sesión privada, por favor. Sí, por favor, me da 2 minutos. Voy a crear la sala, señora. Un momento. Por favor. Esperamos un momento. Señora Jueza Suprema, por favor, solicito me precisen, ¿es con algún tiempo para poder poner el temporizador? Su audio, por favor. 20 minutos como mínimo. 20 minutos. Antes de pasar a la sala, es solamente para indicarles que 4 personas van a conformar este grupo de trabajo, o este grupo que va a ir a la sala privada. Bien. ¿Nos indica qué debemos hacer? No, solamente en su momento la voy a activar y estas 4 personas van a ir a una reunión aparte, señora. El señor Rospigliosi, la señora Delia Espinosa, el doctor Humberto Abanto y el doctor Huerta van a ir a esta sala privada, señora. Ya, pero tengo que ingresar también yo. Ya, también usted. Bien, perfecto. Señores, en este momento les va a aparecer un anuncio en pantalla para que ustedes se puedan unir. Se unen, por favor, para que puedan ingresar a la sala de trabajo. Bien. No habiéndose arribado una conciliación, continuamos con el séquito del juicio. Conforme se les indicó también en el auto de citación a juicio, hay un íter que se ha puesto en conocimiento de ustedes. Vamos a indicar los derechos del querellado en este juicio oral. 1, tiene derecho a ser tratado con respeto y dentro del marco de la presunción de inocencia. 2, tiene derecho a manifestarse libremente respecto de la querella y a no declarar sobre los hechos. 3, el querellado podrá solicitar en cualquier estado del juicio ser oído con el fin de declarar o complementar sus afirmaciones o declarar si anteriormente se hubiera abstenido. 4, podrá comunicarse en todo momento con su defensor, sin que por ello se paralice la audiencia, derecho que no podrá ejercer durante su declaración o antes de responder a las preguntas que se le formulen. Esos son sus derechos, el señor Rospigliosi, entre otros que contempla el Código Procesal Penal. Bien, como incidencia previa, este despacho dispuso en relación
al escrito presentado por la defensa postulando un hecho nuevo. Nos referimos al escrito de fecha 23 de enero del 2026. En este escrito, que tiene por sumilla, amplío la imputación fáctica de mi querella presentada. En torno a ello, en el auto de citación a juicio se indicó que debía plantearse y en el contradictorio este juzgado penal unipersonal iba a resolver ese hecho nuevo. Teniendo en cuenta que, según nuestro Código Procesal Penal, la parte querellante tiene, con las limitaciones y particularidades del caso, las mismas funciones que el Ministerio Público. Entonces, invitamos al doctor Huerta Barrera a plantear su incidencia y con los dispositivos legales que amparan su pedido. Lo escuchamos. Con su venia, señorita juez, como usted lo ha mencionado, el escrito fue presentado en la fecha de referencia y básicamente en este escrito señalo que con fecha 11 de noviembre del año 2025 nosotros presentamos una querella en contra del señor Fernando Rospigliosi Capurro y posteriormente a través de un escrito, el escrito número 2, presentamos a su judicatura con fecha 17 de diciembre del año 2025 que se precise la imputación, precisamos la imputación en contra del citado querellado. No obstante estos dos puntos narrados, con fecha 17 de enero del año 2026, el querellado publicó nuevamente en su cuenta X, entiéndase Twitter, un mensaje. El mensaje es el siguiente. Dice, voy a hacer cita textual. Se acabó. Dos puntos. La Junta Nacional de Justicia destituyó a Delia Espinosa, una desquiciada que ocupó la Fiscalía de la Nación solamente porque obedecía servilmente los dictados de la mafia caviar. Van cayendo. El post de Twitter, entiéndase X, es del 17 de enero del año 2026 a las 9:14 de la mañana y contó con más de 96,000 visualizaciones. Entonces, como puede observarse de ese post, el querellado vuelve a afirmar que mi patrocinada es una desquiciada y que ha ocupado la Fiscalía de la Nación y que obedece servilmente a los dictados de la mafia caviar. Como estos hechos acontecieron luego de presentada la querella inicial, que fue presentada en noviembre del año pasado, es que nosotros, a través de este escrito que estamos comentando, solicitamos la ampliación de los hechos, de la imputación fáctica, para que sean comprendidos estos nuevos hechos que se relacionan con los originarios, con los hechos originarios plasmados en la querella de noviembre del año pasado. Conforme al siguiente detalle que en el cuadro lo explicamos, perdón, que en el escrito lo explicamos a través de un cuadro de fecha, medio de comunicación y relatos de circunstancia. En cuanto a la fecha, tenemos que fue el 17 de enero del año 2026, el post en Twitter, el medio de comunicación, como lo acabo de mencionar, es Twitter, entiéndase X, y el relato circunstanciado específicamente de lo que se le atribuye al querellado es que a través de su cuenta de X, denominada F. Rospigliosi, con la fecha antes señalada, 17 de enero del año 2026, el querellado publicó el siguiente post que acabo de relatar. Se acabó, la Junta Nacional de Justicia destituyó a Delia Espinosa, una desquiciada que ocupó la Fiscalía de la Nación, solamente porque obedecía servilmente los dictados de la mafia caviar. Van cayendo. Inciso, de lo anterior se observa pues, que el señor Fernando Rospigliosi atribuye a mi defendida la condición de desquiciada y además que ella obedecía las órdenes de una mafia, de la mafia caviar, según las palabras del señor Fernando Rospigliosi. Entonces, por esos fundamentos, señorita juez, es que nosotros en su momento solicitamos y solicitamos también ahora de que los hechos de la querella, entiendes, la imputación fáctica de la querella sea ampliado para comprender estos nuevos hechos que hemos narrado. Son 5 hechos que inicialmente se han planteado y que han sido admitidos. Este sería un 6º hecho que solicitan se incluya. ¿Cuál es el dispositivo legal que faculta este pedido de ampliación? Correcto, señorita juez. Un momento, por favor. Ok, señorita juez. Perdón, señora juez Carvajal Chávez. Como estamos como los hechos narrados atribuidos al señor Fernando Rospigliosi es una serie de hechos que tienen la misma finalidad delictiva, a nuestro modo de ver, entonces se configura que es un delito continuado. Entonces, al ser un delito continuado, todas las actividades, todas las conductas que se despliegan con esa misma finalidad, porque usted nota que es prácticamente la misma frase, las mismas atribuciones que inicialmente se realizó contra mi patrocinada, es que en mérito de eso, nosotros solicitamos que estos hechos sean comprendidos con los hechos originarios de la querella. Justamente, insisto, por esa razón, que al ser la expresión de una misma finalidad delictiva, estamos ante la presencia de un delito continuado. Gracias. Corremos traslado al doctor Abanto.
Su Excelencia, el artículo 462 marca el itinerario de este procedimiento y señala claramente que, admitida la querella, se corre traslado. Corrido traslado se absuelve o no absuelto, vencido el plazo, se cita audiencia, lo que ya ha ocurrido. Yo no veo, Su Excelencia, una norma procesal que permita modificar la querella ya notificada. Es más, si pensamos en la disposición final primera del Código Procesal Civil, encontramos que dicho cuerpo de leyes se aplica supletoriamente a los otros ordenamientos en cuanto sea apropiado o adecuado. Esta es una acción privada. Y el artículo 428 del Código Procesal Civil dice que el demandante puede modificar la demanda antes de que ésta sea notificada. Es decir, ni el Código Procesal Penal ni el Código Procesal Civil permiten esta modificación. Sí quisiera hacer una precisión a propósito de los hechos, Su Señoría, porque usted ha dicho que hay 5 hechos. Quisiera subrayar que conforme al relato de la propia querella, hay un solo hecho concomitante, que es el producido el 7 de julio de 2025 a las 15:28, que es un tuit lanzado desde la cuenta de Mi Defendido. Todos los demás son calificados, no por mí, por la querella, como hechos posteriores, es decir, hechos postconsumativos. Como tales, dado que la calificación corresponde exclusivamente al postulante, la defensa entiende que se ha postulado un solo hecho concomitante, que sería el que realiza el delito. Los otros hechos que se relatan han sido definidos expresamente por los creyentes como hechos posteriores. Tanto consideramos que habría que precisar ese tema para tener claro el debate, Su Señoría. Ahora estamos respecto del hecho nuevo que postula. Si los hechos han quedado debidamente precisados en el auto admisorio y en el auto de citación a juicio. ¿Cómo los califican jurídicamente, si continuados u otra figura legal? Eso lo veremos en los alegatos. Lo que queremos es cerrar el marco para poder darle la potestad a cada quien de alegar lo pertinente. Bien, entonces, ¿algo más que acotar, doctor Huerta, sobre el hecho nuevo? Sí, señorita juez. Entiendo que no existe una normatividad especializada o precisa respecto a la ampliación de la imputación fáctica en los procesos por querella. Y si partimos de la idea de que son hechos postconsumativos y que esos hechos postconsumativos, a nuestro modo de ver, configuran delitos, nosotros nos veríamos obligados en el futuro a presentar una nueva querella por estos nuevos hechos o por estos hechos postconsumativos que a nuestro modo de ver configuran un nuevo delito de difamación. Y entendemos pues que a mi modo de ver, o a nuestro modo de ver, dicho accionar recargaría de carga laboral a su judicatura. Y a efecto pues del principio de celeridad procesal, es que también pedimos que estos nuevos hechos, que insisto, forman parte, a nuestro modo de ver, de una sola finalidad delictiva, sean incluidos en la querella ya presentada. Bien, lo que estamos hablando es del hecho del 17 de enero del 2026. Solo estamos hablando de eso, no de ningún. Justamente, esos hechos, disculpe que le interrumpa, señora juez, esos hechos son hechos que acontecieron posterior a la presentación de la querella. Bien, Insisto, y usted solicita que se incluya, ¿bien? Y ya nos dio el dispositivo legal, dice que es un delito continuado. Bien, ¿algo más que acotar, doctor Abanto? Para... Yo me refería a la norma procesal, esta es una discusión procesal, no es una discusión material. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño receso de unos 15 minutos para emitir la resolución sobre el particular. Bien, señorita especialista de causas, retomamos la audiencia. Sí, buenas tardes con todos. Por favor, encendemos cámaras para continuar con la audiencia. ¿Todo correcto? Sí, señora jueza suplente. Bien, este órgano jurisdiccional va a emitir la resolución siguiente. Resolución número 10. 3 de marzo del 2026. Autos y vistos, el escrito número 25-2026, presentado el 23 de enero último, oralizado en la audiencia de la fecha, a través del cual la defensa de la querellante, Delia Milagros Espinosa Valenzuela, solicitó se amplíe la imputación fáctica de su querella, a fin de comprender como un nuevo hecho, presuntamente difamatorio, la publicación realizada por el querellado el día 17 de enero del año en curso en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Atendiendo, primero, conforme ya se indicó en la resolución número 5 del 22 de enero del año en curso, cuando la acción penal es privada, se instaura un proceso penal especial por delito de ejercicio privado. El ejercicio de la acción penal queda atribuido al ofendido, quien ostenta el monopolio de la acción penal. En esa línea, el Código Procesal Penal, en adelante CPP, regula en los artículos 107 al 110 las facultades del querellante particular,
y en el artículo 462 en adelante del Código Procesal Penal, en líneas generales, el modo como debe desarrollarse el juicio oral en un delito de acción privada. Segundo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 462 del Código Procesal Penal, el querellante tiene las mismas facultades y obligaciones del Ministerio Público. Tercero, el Ministerio Público, al amparo del numeral 2 del artículo 374 del CPP, está facultado para introducir un escrito de acusación complementario, con el objeto de ampliar la misma mediante la inclusión de un hecho nuevo que no ha sido mencionado en su oportunidad, que modifica la calificación legal o integra un delito continuado. En ese contexto de una interpretación teleológica y sistemática de las citadas normas procesales, este juzgado considera que la querellante está facultada para ampliar la querella mediante la inclusión de un hecho nuevo, conforme lo ha postulado. Cuarto, ahora bien, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 374, inciso 2, antes mencionado, en cuanto vincula el hecho nuevo a que éste modifique la calificación legal o integre un delito continuado, tenemos que, sobre el particular, la defensa de la querellante señaló que el 11 de noviembre del 2025 presentó la querella y posteriormente, a través de un escrito, precisó la imputación. No obstante, el 17 de enero publicó nuevamente el querellado en su cuenta X un post que contó con más de 96.000 vistas. Según precisó, se trataron de una serie de hechos con la misma finalidad delictiva, mismas frases, y en consecuencia se trataría de un delito continuado. Quinto, por su parte, la defensa del querellado señaló que el artículo 462 del CPP, en el artículo 462 del CPP, no se indica la posibilidad de postular un hecho nuevo. Además, que no existe un dispositivo legal que permita ampliar la querella ya admitida. El Código Procesal Civil, que se aplica supletoriamente, permite modificar la demanda hasta antes de ser notificada. Indicó que en el caso solo hay un hecho concomitante y todos los demás son hechos posteriores. En relación a la normativa especial, este órgano jurisdiccional señaló que la normativa especial aplicable al caso, ya se detalló en las normas que rigen la querella en el Código Procesal Penal y a ellas nos remitimos. Sexto, en la réplica, la defensa de la querellante señaló que si bien no existe una norma sobre la imputación fáctica en la querella, sí se consideran hechos postconsumativos que estarían facultados a presentar una nueva querella, lo que en buena cuenta crearía un exceso de trabajo al órgano jurisdiccional. El querellado, por su parte, expresó que se trata de una discusión procesal y no material. Séptimo, la Sala Penal Transitoria en la Casación 819-2016 del 24 de mayo del 2019 estableció: los requisitos que se deben cumplir para la configuración del delito continuado son: 1. Pluralidad de acciones delictivas. 2. Afectación del mismo bien jurídico. 3. Identidad del sujeto activo. 4. Unidad de resolución criminal. Octavo, respecto a la oportunidad de presentación, advertimos que la querella fue presentada el 11 de noviembre del 2025, debidamente subsanada mediante los escritos 728 del 2025 del 18 de diciembre del mismo año, 789-2025 del 31 de diciembre del 2025 y 19 del 2026 del 19 de enero del año en curso. Luego, por resolución 5 del 22 de enero del año en curso, se admitió a trámite y a continuación, el 23 de enero, la querellante presentó su escrito de ampliación de querella, que hoy es materia de esta resolución. Noveno, en ese orden de ideas, se tiene que la querellante solicita se incorpore como un nuevo hecho presuntamente difamatorio la publicación realizada por el querellado el día 17 de enero del año en curso, en su cuenta de la red social X, antes Twitter, en la que describe: entre comillas, se acabó. La Junta Nacional de Justicia destituyó a Delia Espinosa, una desquiciada que ocupó la Fiscalía de la Nación solamente porque obedecía servilmente los dictados de la mafia caviar. Van cayendo. Precisando que atribuyó a la querellante la condición de desquiciada y que, entre comillas, obedecía las órdenes de una mafia. De modo que no estamos frente a un supuesto de nueva calificación jurídica, sino conforme se ha postulado, se trataría de un delito continuado. Décimo, confrontada la petición con los presupuestos del delito continuado, se advierte que en líneas generales se cumple con los mismos. ¿Cuáles son? 1. Pluralidad de acciones delictivas. 2. Afectación del mismo bien jurídico. 3. Identidad del sujeto activo. 4. Unidad de resolución criminal. De modo que desde una perspectiva formal, sin ingresar a un asunto de fondo, se cumple con el presupuesto de la norma procesal y se debe tener como hecho nuevo configurativo del delito de difamación el acontecido el día 17 de enero del año en curso, en los términos señalados en el fundamento noveno. 11.
Finalmente, en relación a la alegación de la defensa del querellado de que se trataría de un solo hecho y que los demás postulados serían postconsumativos, es decir, que no serían constitutivos del delito de difamación, este órgano jurisdiccional debe señalar que los hechos postulados han quedado delimitados en el auto admisorio de la querella con el hecho ampliado en la presente resolución. Si configuran o no el delito o si se presenta alguna otra figura legal, corresponde a las partes que en sus alegatos de inicio argumenten sus posiciones defensivas al respecto. Por los fundamentos expuestos se resuelve: 1. Tener por ampliada la querella en contra del querellado Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, a fin de comprender como hecho nuevo el materializado en la publicación realizada por el querellado el día 17 de enero del año en curso en su cuenta de la red social X, antes Twitter, en los términos precisados en el fundamento 9º. 2. Informar a las partes que tienen derecho a ofrecer nuevas pruebas en el momento pertinente. Se comunica la decisión a la parte querellada, la defensa de la parte querellada. Interpongo Doctor. recurso de reposición, su señoría. Bien. Fundamente su recurso, por favor. Al hacer usted la relación de los criterios que forman el delito continuado, ha hecho usted referencia a la unidad del propósito criminal. Si se mira en este caso, los hechos que han invocado como difamatorios están relacionados con los casos conducidos por Eficavit contra policías en ocasión del control de las manifestaciones violentas producidas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Y en relación a la advertencia de una querella, el tuit que se quiere agregar, como si fuera parte de una misma unidad, trata sobre un tema distinto, que es la remoción de la señora Espinosa del cargo de fiscal supremo y fiscal de la Nación. Por lo tanto, no hay esa unidad que se está predicando. Se trata de un tema distinto. Si lo que se está diciendo es que cada vez que el señor Rospigliosi se refiera a la señora Espinosa, la señora Espinosa considere que estamos ante un agravio a su honor, será un acto continuado, sin importar que no guarde relación con los mismos temas que son objeto de tratamiento en esta querella. Se está haciendo una interpretación extremadamente amplia de lo que es un delito continuado. En ese sentido, su señoría, yo solicito que se corrija la decisión de incorporar este nuevo hecho en la medida en que no satisface el requisito de unidad de propósito. Sí. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Bien, se corre traslado al doctor Huerta respecto de la resolución emitida por este despacho y en relación a la reposición planteada. Respecto al pronunciamiento de su despacho de su judicatura, señor juez, conforme, y respecto a la reposición que ha planteado mi contraparte, respecto al cuestionamiento de la unidad de hechos en materia del delito continuado, disculpen, no compartimos esa postura, porque como lo indicamos en su momento, las expresiones vertidas por el querellado, el señor Fernando Rospigliosi, no es nada más y nada menos que una expresión más de esa voluntad o esa finalidad delictiva, en el caso concreto, una voluntad de difamación respecto de mi patrocinada. Incluso muestra de ello es que emplea los mismos calificativos y se pronuncia sobre conductas, aunque esto en su momento lo voy a cuestionar, pero aparentemente se pronuncia sobre conductas desplegadas por mi patrocinada en materia de su función. Insisto, esto en su momento lo voy a cuestionar, pero de la literalidad se da a entender eso, aparentemente, y aluden pues nuevamente a la condición mental y a la salud mental de mi patrocinada, a la condición personal incluso de mi defendida. En resumidas cuentas, insisto, es a nuestro modo de ver una expresión más de la finalidad delictiva, entre paréntesis entiéndase, finalidad de difamación que muestra el querellado a lo largo pues del periodo comprendido en la imputación fáctica. Bien. Si no hay nada más que acotar, doctora Bando, ¿algo más que acotar para resolver la reposición? Creo que si se revisa el diccionario de la lengua española, se puede percibir que no hay ninguna relación con el estado mental de la doctora Espinosa en la expresión desquiciada, como está alegando equivocadamente la defensa de la querellante. Y segundo, insisto, entonces cada vez que el señor Rospigliosi en el curso de esta querella haga referencia a la señora Espinosa
con expresiones críticas, será entendido como un acto de delito continuado, sin importar de qué tema se trate. No Bien, importa que eso se defina para poder tener claro cómo se desarrollará el proceso. bien. Vamos a hacer un breve receso, 10 minutos, por favor. Retomamos la audiencia, por favor. Señora Jueza Suprema, los invitamos a encender cámaras para continuar con la audiencia. Bien. Todo Bien, listo. vamos a emitir la resolución que corresponde. Es la resolución número 11, Lima 3 de marzo del 2026. Autos y vistos el recurso de reposición interpuesto por la defensa del querellado contra la resolución número 10 expedida en ese acto de audiencia. Y atendiendo, primero, conforme lo dispone el artículo 415, inciso 1, durante las audiencias solo será admisible el recurso de reposición contra todo tipo de resolución, salvo las finales, debiendo el juez en este caso resolver el recurso en ese mismo acto sin suspender la audiencia. Este recurso importa que el juez examine nuevamente la cuestión resuelta. Segundo, la defensa del querellado señaló que al hacer la relación, esta judicatura de los criterios que conforman el delito continuado hizo referencia a la unidad de propósito criminal. Sin embargo, si se miran o aprecian los hechos, estos son diferentes, ya que el tuit inicial trata sobre la remoción de la querellante, o el tuit incluido como hecho nuevo trata sobre la remoción de la querellante por parte de la Junta, es decir, son distintos a los otros. Además, si se aceptara la tesis del juzgado, entonces, cada vez que su patrocinado se refiere a la querellante, se configuraría una manifestación más del delito continuado, lo cual no es congruente, sin importar que se trate de los hechos objeto de querella. Se está haciendo una interpretación amplia a su criterio. Tercero, por su parte, la defensa de la querellante indicó que en torno al cuestionamiento a la unidad de propósito criminal de hechos, como indicó, las expresiones del querellado son una manifestación más de esa finalidad delictiva, es decir, de difamación de la querellante. Como muestra de ello, emplea los mismos calificativos y se pronuncia sobre conductas desplegadas por la querellante y aluden a la condición o salud mental y personal de su patrocinado. A su modo de ver, es una expresión más de la finalidad delictiva de difamación a lo largo del periodo comprendido en la imputación fáctica. Cuarto, en su réplica, la defensa del querellado indicó que no hay ninguna relación o alusión a la condición mental de la querellante. Reiteró que si se acepta la tesis del juzgado, entonces cada vez que su patrocinado se refiere a la querellante, se configuraría una manifestación más del delito continuado, lo cual no es correcto. Quinto, en relación a la unidad de resolución criminal, debemos evaluarla en el contexto de los hechos. Es necesario que existan pluralidad de acciones homogéneas, unidad de propósito o plan o de resolución de voluntad, y ello tiene vinculación con la unidad de sujeto pasivo y la unidad de ocasión, dado que las diversas acciones deben estar conectadas con una cierta conexidad espacial o temporal. Sexto, en el caso, solo desde el marco formal, en ello insistimos, solo desde el marco formal, el tema de fondo se verá posteriormente. Se observa que el primer hecho difamatorio se materializó el 7 de julio del 2025. Luego, en la publicación siguiente del 11 de julio, se da cuenta de la denuncia. En el hecho siguiente, del 18 de septiembre, se reiteraría calificativos de, entre comillas, desquiciada. En esa misma fecha, en una entrevista televisiva, se habría aludido a la querellante tildándola nuevamente de desquiciada y proterrorista. Posteriormente, en la publicación del 20 de septiembre, se cuestiona la fusión de las Fiscalías de Derechos Humanos y se le califica como, entre comillas, proterrorista. Entonces, en el último hecho admitido como nuevo del 17 de enero del año en curso, se señala a modo de colofón: se acabó, la Junta destituyó a la querellada, la tilda de desquiciada y que obedecía servilmente a la mafia caviar, de modo que los hechos están interrelacionados. Séptimo, evaluados estos en su conjunto, se advierte una conexidad espacial a través del uso de la misma red social y temporal, desde que no ha transcurrido un tiempo excesivo. Además, guardan relación secuencial, si se quiere, lo que será secuencial si se quiere, lo que será materia de probanza en el juicio. Y ello denotaría una misma resolución criminal. En esa línea, con la postulación del nuevo hecho incluido, ha precluido esta etapa y han quedado fijados los fácticos objeto de juzgamiento. Por estos fundamentos, se resuelve declarar improcedente la reposición planteada por la defensa del querellado contra la resolución 10 que resolvió al ampliar la querella, y esta queda notificada a las partes en este acto. Señor abogado, avanto. Ok, señoría. Tomo nota. No hay recurso. Gracias. La defensa de la parte querellante.
Por Se les notificado, señorita juez, conforme. Bien, continuamos entonces con la querella. Es el momento de que las partes formulen sus alegatos de inicio y hagan, por cierto, el ofrecimiento de prueba que se valorará en un escenario posterior. Bien, invitamos al doctor Huerta a realizar sus alegatos de inicio. Con su permiso, señora juez, como bien es sabido, interpusimos una querella al amparo del artículo 7 y 108 del Código Procesal Penal, a favor de mi patrocinada Delia Milagros Espinosa Valenzuela y en contra de el señor Fernando Miguel Rospigliosi y Capurro. ¿Cuáles son los hechos? Voy a iniciar por los hechos precedentes. Vamos a demostrar a lo largo de este juzgamiento, señora juez, que mi patrocinada fue elegida fiscal de la Nación para el periodo 2024 al 2027, a través pues, de una resolución de Junta de Fiscales Supremos de fecha de octubre de 2024, que fue publicado en ese mismo mes y en ese mismo año. También vamos a demostrar, señora juez, que el 7 de julio del año 2025, el Ministerio Público hizo público a través de sus canales institucionales, a través de sus canales oficiales, entre ellos, en el caso concreto, la red social Facebook del Ministerio Público, hizo público la información relacionada al avance de las investigaciones que conduce el equipo especial de fiscales para casos de víctimas durante las protestas sociales, por sus siglas, EFICAVI. En dicha comunicación vamos a demostrar también, señora juez, que en dicha comunicación institucional se informó que el equipo especial antes citado tenía a su cargo 61 investigaciones, de los cuales el 70% se encontraba en etapa de investigación preparatoria, y se informó también que 42 casos cuentan ya con imputaciones determinadas respecto a los hechos ocurridos o acontecidos en los años 2022 y el año 2023. También vamos a aprobar, señora juez, que el querellado, el señor Fernando Miguel Robles de Capurro, al momento de los hechos era congresista de la República, había sido elegido para el periodo parlamentario 2021 al año 2026, y que el señor Fernando Rospigliosi Capurro es titular de una cuenta en la red social Twitter, o la red social X, actualmente X, cuya denominación de dicha cuenta es F. Rospigliosi, el cual tiene pues más de 390,000 seguidores. Eso como hechos precedentes. Como hechos concomitantes, vamos a aprobar, señora juez, que el 7 de julio del año 2025, a través de la red social X, entiéndase Twitter, el querellado, mediante su usuario @frospigliosi, dijo la siguiente frase: la aliada del terrorismo y de las economías ilegales Delia Espinosa se ufana de la ilegal persecución contra policías y militares que impidieron que hordas violentas repusieran en el gobierno al golpista Pedro Castillo, que pretendía implantar una dictadura comunista. Esa persecución debe terminar y los delincuentes y sus aliados ir a prisión. De lo anterior, señora juez, vamos a demostrar que el señor Fernando Rospigliosi atribuye a mi defendida la condición de aliada de terrorismo y de las economías ilegales. También vamos a aprobar, señora juez, que el 11 de julio del año 2025, nuevamente a través de la red social X, entiéndase Twitter, el querellado, mediante su usuario, nuevamente @frospigliosi, indicó la siguiente frase: la fiscal que me ha denunciado por decir lo evidente, se reúne con mártires y víctimas, respaldando a los que asaltaron aeropuertos, quemaron comisarías y locales judiciales y fiscales, bloquearon carreteras y asesinaron militares y policías. Esos son las víctimas, y los que están procesados, más de 350 policías y militares que defendieron el orden y la democracia, son los victimarios. ¿Dónde está la imparcialidad y objetividad de esa magistrada tomando partido por los violentos contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú? Vamos a demostrar, señora juez, que la frase anterior, publicada por Fernando Rospigliosi, se afirma que mi defendida respalda acciones delictivas y que toma partido por los violentos. También vamos a demostrar, señora juez, que el 18 de septiembre del año 2025, a través del programa del canal N, denominado N Noticias, y también en el programa 24 Horas, el querellado, Fernando Rospigliosi, declaró ante la prensa, en un comunicado, que mi defendida ha demostrado una política a favor de la delincuencia y el terrorismo. Además la calificó de desquiciada en esa misma fecha y en esa misma expresión ante la prensa. Igualmente, señora juez, vamos a aprobar que el 18 de septiembre del año 2025, en el programa de televisión Milagros Leiva Entrevista, del canal Willax,
En esa entrevista televisiva, el querellado, al referirse a mi defendida, dijo lo siguiente: sin duda está desquiciada, y eso creo que ya es axiomático a estas alturas. No le gusta el partido Fuerza Popular porque es un partido que lucha contra el terrorismo y la delincuencia, y ese señor es pro-terrorista y pro-delincuente. Vamos a demostrar, señora jueza, que en ese video se escucha claramente que califica a mi defendida Delia Espinosa como desquiciada, pro-terrorista y pro-delincuente. También vamos a demostrar, señora jueza, que el 20 de septiembre del año 2025, a través de la red social X, el querellado Fernando Rospigliosi, a través de nuevamente su usuario @frospigliosi, dijo lo siguiente: la última de la pro-terrorista Delia Espinosa, dos puntos. Ha fusionado las numerosas fiscalías de derechos humanos, dedicadas exclusivamente a perseguir a militares y policías, con las muy debilitadas fiscalías antiterrorismo, para proteger al terrorismo. Vamos a demostrar que de lo anterior se aprecia que califica a mi defendida como pro-terrorista. Y finalmente, vamos a probar, señora jueza, que con fecha 17 de enero del año 2026, a través de la red social X, el querellado, nuevamente a través de su cuenta @frospigliosi de la red social X, entiéndase Twitter, en la fecha antes señalada, 17 de enero del año 2026, publicó el siguiente post: se acabó, dos puntos. La Junta Nacional de Justicia destituyó a Delia Espinosa, una desquiciada que ocupó la Fiscalía de la Nación, solamente porque obedecía servilmente los dictados de la mafia caviar. Van cayendo. Vamos a demostrar que de lo anterior se observa que el querellado atribuye a mi defendida la condición de desquiciada y además que ella obedecía los dictámenes, las órdenes de una supuesta mafia caviar. Como hechos posteriores, señora juez, vamos a demostrar que el 10 de julio del año 2025, a través de una carta notarial, mi patrocinada Delia Espinosa solicitó formalmente al señor Fernando Rospigliosi Capurro que en un plazo de 24 horas se rectifiquen de las expresiones vertidas en su contra por considerarlas difamatorias y exceder el derecho a la libertad de expresión. También, pues, vamos a demostrar que ese mismo día, por la tarde, a las 17:40 horas, el querellado Fernando Miguel Rospigliosi Capurro publicó un post relacionado a la carta notarial de mi defendida, la citada anteriormente, en donde la califica de amenaza y pues lejos de ratificarse se reafirma en sus expresiones, a nuestro modo de ver, difamatorias. También vamos a demostrar que con fecha 12 de julio del año 2025, como hechos posteriores, a las 9:34 horas, el querellado Fernando Rospigliosi Capurro publicó otro post en el cual da respuesta a la carta notarial que se le dirigió por parte de mi patrocinada, en donde, pues, insisto, da respuesta a este pedido de rectificación, rechaza el pedido de rectificación y se ratifica de las expresiones que hasta ese momento había vertido. En cuanto a la calificación jurídica que atribuimos al señor Fernando Rospigliosi, tenemos que tener en claro que el artículo 23 de nuestro Código Penal regula la figura de la autoría. En ese sentido, atribuimos al señor Fernando Rospigliosi, en calidad de autor, el delito de difamación agravada, que se encuentra contenido en el artículo 132, tercer párrafo de nuestro Código Penal, que dice lo siguiente: en su tipo base, el artículo 132 de difamación agravada dice lo siguiente: el que ante varias personas reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho o una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 a 120 días multa. Con la agravante antes citada del tercer párrafo, que dice de la siguiente manera: si el delito se comete por medio de libro, prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años y de 120 a 365 días. Entonces, en ese sentido, realizando la calificación jurídica y la subsunción de los hechos al tipo penal que hemos expuesto, tenemos pues como sujeto activo al señor Fernando Rospigliosi y como sujeto pasivo a mi defendida Delia Espinosa Valenzuela. También observamos pues que los hechos imputados al señor Fernando Rospigliosi encuadran en el tipo penal de difamación agravada. No observamos que exista alguna figura de antijuridicidad y en ese mérito es que pasamos a dosificar la pena para el presente caso. El rango de condena para el delito que le correspondería se ubica en el tercio intermedio. Por un tema pues de economía y celeridad, no voy a detallar exactamente cuál ha sido la operación matemática para fijar los tercios, pero tenemos en cuenta de que el tercio intermedio
de la pena abstracta del delito antes mencionado se ubica entre los 20 a 28 meses de pena privativa de libertad. Por la forma de comisión de los hechos denunciados, consideramos que le corresponde la pena máxima del tercio mencionado, por lo que la pena solicitada es de 2 años y 4 meses, entiéndase 28 meses. Eso teniendo en cuenta pues que el señor Fernando Rospigliosi no presenta atenuantes en su accionar, perdón, sí, presenta atenuantes, perdón, en su accionar, es un agente primario, no presenta antecedentes penales, y así como existe una atenuante genérica, también existe una agravante genérica, la contemplada en el artículo 46, numeral 1, literal A, de nuestro Código Penal. El agravante consiste en que la conducta punible ha sido realizado en abuso del cargo o de la función de congresista. Y también lo que señala el artículo 46A de nuestro mismo Código Penal, cuando se refiere que al sujeto activo se aprovecha de su condición de autoridad, funcionario o servidor público para cometer un hecho público. Entonces, por esa razón es que al existir una atenuante genérica, al existir también una agravante genérica, es que ubicamos la dosificación de la pena en el tercio intermedio de 20 a 28 meses, más en concreto solicitamos la imposición de 28 meses de pena privativa de libertad. También el artículo 132 de difamación agravada contempla, además de la pena privativa de libertad, el pago de 120 a 365 días multas. En atención a las circunstancias de comisión de delito expuestas, solicitamos igualmente que la pena máxima del rango intermedio, este es de 8 meses, que equivale a 240 días multa. En cuanto a la reparación civil del daño ocasionado, entiéndase al bien jurídico protegido por el delito de difamación agravada, entiéndase el honor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de nuestro Código Procesal Penal, solicitamos que se imponga al señor Fernando Rospigliosi Capurro una reparación civil de 1 millón de soles, la cual comprende la indemnización por daños y perjuicios ocasionados, consistente en un grave daño moral a mi patrocinada. Está además decir lo que es el daño moral. Existe jurisprudencia y doctrina abundante sobre el tema. Me voy a remitir únicamente a lo señalado por el artículo 1984 del Código Civil, que dice que es la lesión a cualquier sentimiento de la víctima considerado socialmente legítimo. Es aquel daño que afecta la esfera interna del sujeto, no recayendo sobre cosas materiales, sino afectando sentimientos y valores. La jurisprudencia ha señalado sobre este tema que no se exige una prueba específica o diferenciada para acreditar el daño moral causado por las ofensas, así lo establece el recurso de nulidad 1358-2018 Lima, y también se ha sostenido que las expresiones que son objeto de querella tienen que tener idoneidad lesiva. Es decir, que esa idoneidad se tiene que plasmar en expresiones que puedan ser reconocidas como causantes de una afectación real a la posición que ocupa el querellante dentro de una relación concreta. Eso es en cuanto a la pretensión penal y a la pretensión civil. Entiendo que lo que corresponde ahora es el ofrecimiento de pruebas. Le consulto, señora juez, si es que el ofrecimiento de pruebas lo realizamos ahora o lo realizamos por un estadio. Lo vamos a hacer después, para guardar un orden. Una inquietud. Usted planteó en la incidencia anterior que estaríamos frente a un delito continuado. ¿Esa es su posición o plantea algún tipo de concurso? No planteamos ningún tipo de concurso, solamente la configuración de un delito continuado. Bien, gracias. Concedemos la palabra al doctor Humberto Abanto para sus alegatos iniciales. Su señoría, la diferencia entre las sociedades totalitarias y las sociedades democráticas estriba, curiosamente, en la libertad de expresión. Como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha dejado sentado en la sentencia Jiménez Los Santos contra España, la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, una de las condiciones primordiales de su progreso y de la plenitud de cada persona. Y no solo es válida para las informaciones o ideas que se reciben con agrado o que se consideran como inofensivas o indiferentes, sino también para las que hieren, ofenden o inquietan, porque así lo requiere el pluralismo, lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática. Este es el punto central de la discusión para nosotros, su señoría. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? Nos traen ante usted justamente para discutir si las expresiones de crítica acerba, pronunciadas a través de diversos medios por mi defendido, están fuera de la protección del derecho a la libertad de expresión. En la misma sentencia que he citado, y esto se verá a lo largo del proceso,
se podrá entender que no solamente está protegido el mensaje, sino también el estilo, el estilo comunicativo. Y el estilo puede ser estridente, puede ser conmovedor, puede ser hasta chocante. Y particularmente es más válido cuando se trata de las personas que se han expuesto voluntariamente a la crítica. Una de las cosas que más se tiene que tener en cuenta cuando se trata de la libertad de expresión, y esto será discutido ante usted, su señoría, es la notoriedad de la persona a la que se alude. Porque cuando se trata de personas que se han expuesto voluntariamente a la crítica por la asunción de funciones públicas, los límites de la crítica admisible son más amplios respecto de un personaje político, de un funcionario o de un servidor público, aludido a diferencia de lo que pasa con un simple particular. Insisto, hay una exposición inevitable y consciente a un escrutinio público mucho más estricto que le exige mostrar una mayor tolerancia. Eso será el centro del debate en esta discusión. Nosotros no vamos a discutir los hechos de las expresiones dadas por mi defendido. Podríamos, inclusive, si su señoría da oportunidad, establecer acuerdos probatorios, porque nosotros no vamos a discutir que mi defendido ha expresado juicios de valor. Lo que vamos a discutir es si están fuera o dentro del ámbito de protección del derecho a la libertad de expresión. Y lo que vamos a discutir es si hay 1, 2 o 3 derechos a la libertad de expresión o hay uno solo desde la perspectiva del derecho de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como tales son universales, inalienables e imprescriptibles. Es decir, no se podrá argumentar que hay un derecho a la libertad de expresión europeo o un derecho de libertad de expresión norteamericano o un derecho de libertad de expresión peruano. La libertad de expresión es una sola. Y bajo la regla impuesta por la Constitución de interpretar las normas de la manera más favorable al titular de los derechos, entonces vamos a tener que definir cuál de las interpretaciones que concurren en el derecho internacional de los derechos humanos es la que tendrá que aplicarse en este caso concreto. Desde ese punto de vista, su señoría, nosotros señalamos que no se ha cruzado el límite de la libertad, el límite protegido por el derecho a la libertad de expresión, que se ha proferido una crítica acerba, pero sobre todo que hay una profunda mala interpretación de lo que significa la palabra desquiciada, porque en el curso del debate usted ha visto que la palabra que más ha molestado, al parecer, a la defensa de la doctora Espinosa, es la palabra desquiciada. Y si se mira y podremos discutir a lo largo del proceso, el significado de la palabra desquiciada, que no tiene ninguna relación, como equivocadamente se alega, con la salud mental de la persona a la que se refiere. Y para eso yo ruego que se revise, como manda el Código Civil para interpretar las palabras, su significado usual en el diccionario de la lengua española. Y se podrá ver, como se verá en el curso del proceso, que no guarda ninguna relación con la salud mental de la persona. En ese sentido, su señoría, nosotros solicitamos que se absuelva de los cargos a Fernando Miguel Rospigliosi Capurro y que se desestime la pretensión civil elevada por la querellante y su defensa, la cual además, dicho sea de paso, no viene escoltada de los elementos que justificarían su imposición. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Concluyó, doctor? Sí, su señoría, le dije que era todo y que le daba las gracias. Gracias. Bien, vamos a pasar a la oferta probatoria. Bien, y luego vamos a, de acuerdo a lo propuesto, vamos a conversar si podemos llegar a un tema de convenciones probatorias, sobre los temas que no están en controversia. Bien, así podríamos acelerar la resolución de este juicio, ¿no? Por cierto, abrimos el contradictorio para que cada parte postule. Damos la palabra al doctor Huerta. ¿Cuál es la prueba que postula? Con su venia, Sí, continúa. pues, sí. Usted me indica, por favor, si va a ser 1 por 1 o un solo acto. No, en un solo acto, y vamos a ver si porque la otra parte también ha dicho de que es la misma oferta probatoria por comunidad de prueba, ¿no? Entonces vamos a, menciónelo usted. Ok. Hemos ofrecido en el escrito de querella la copia de la publicación de fecha 7 de julio del año 2025 a las 15:28 horas en la cuenta del portal X, entiéndase Twitter, del señor Fernando Miguel Rospigliosi Capurro. ¿Cuál es la pertinencia, conducencia y utilidad de este medio de prueba? Este medio de prueba pues, nos servirá para
para la defensa, porque demostrará la difusión de la información difamatoria, así como la conducta dolosa desplegado por el querellado Fernando Miguel Rospigliosi Capurro. También hemos ofrecido la captura de pantalla de comentarios efectuados por usuarios de la red social X a la publicación anteriormente dicha, la de fecha 7 de julio del año 2025, que fue pues posteado por el señor Fernando Miguel Rospigliosi Capurro. La pertinencia, conducencia y utilidad para esta defensa es que dicho medio de prueba se refiere al efecto causado por la publicación del querellado Fernando Miguel Rospigliosi Capurro en los usuarios de la mencionada red social. Es útil para nosotros porque demostrará que la difusión de la información antes señalada por el señor Fernando Rospigliosi Capurro tuvo pues un alcance masivo. Como tercer medio de prueba hemos ofrecido la copia de la carta notarial de fecha 10 de julio del año 2025, dirigida por o suscrita por mi patrocinada Delia Milagros Espinosa Valenzuela, en ese momento fiscal de la Nación, y que fue dirigida al querellado Fernando Miguel Rospigliosi Capurro. ¿Cuál es la pertinencia, conducencia y utilidad de este medio de prueba? Es útil porque demostrará que la querellante, mi patrocinada, brindó al señor Fernando Rospigliosi una oportunidad de enmendar sus actos y este pues en su momento lo terminó rechazando. Como cuarto medio de prueba hemos ofrecido la copia de la publicación del 10 de julio del año 2025 a las 17:40 horas en la red social X. Este post fue publicado por el señor Fernando Miguel Rospigliosi Capurro. La pertinencia, conducencia y utilidad reside en que demostrará que el querellado, Fernando Rospigliosi Capurro, se reafirma en sus expresiones difamatorias, así como la conducta dolosa del querellado. Como quinto medio de prueba, hemos ofrecido la copia de la publicación del 11 de julio del año 2025 a las 8:14 horas, nuevamente en la cuenta de la red social X, de titularidad del señor Fernando Rospigliosi Capurro, del querellado. Pertinencia, conducencia y utilidad nos permitirá demostrar que el querellado Fernando Rospigliosi Capurro se reafirmó en sus expresiones difamatorias, así como también nos permitirá acreditar su conducta dolosa respecto al delito que se le atribuye. Como sexto medio de prueba hemos ofrecido la copia de la publicación del 12 de julio del año 2025, de horas 9:34, de la cuenta X, nuevamente del querellado. ¿Cuál es la pertinencia, conducencia y utilidad? Nos permitirá demostrar que el querellado Fernando Rospigliosi Capurro se reafirma en sus expresiones difamatorias, así como nuevamente acreditar el dolo en su accionar. Séptimo, hemos ofrecido copia de la carta de respuesta de fecha 11 de julio del año 2025, dirigida por el querellado Fernando Rospigliosi Capurro hacia mi patrocinada Delia Milagros Espinosa Valenzuela. ¿Cuál es la pertinencia, conducencia y utilidad? Nos permitirá demostrar que el querellado Fernando Rospigliosi Capurro se reafirma en sus expresiones difamatorias y nuevamente así como la conducta dolosa en su accionar, puesto que rechaza rectificarse de las afirmaciones vertidas. También como octavo medio de prueba hemos ofrecido el extracto de la entrevista del 17 de julio del año 2025 del querellado Fernando Rospigliosi Capurro. ¿Cuál es el que no tiene video? Disculpe, Disculpe. juez. ¿Me preguntaba algo, señora juez? No, disculpe. Continúe. Con su permiso, señora juez, continúo. Medio de prueba 8, extracto de la entrevista de 17 de julio del año 2025, realizado al señor Fernando Rospigliosi Capurro. La entrevista fue realizada por el periodista Mario Ghibellini del programa En Portada, del canal N. Pertenencia, conducencia y utilidad nos permitirá demostrar que el querellado Fernando Rospigliosi Capurro se reafirma sus expresiones difamatorias, así como nuevamente pues, la conducta dolosa en su accionar. Como noveno medio de prueba, el extracto de las conferencias de prensa del 18 de septiembre del año 2025, en la cual el querellado Fernando Rospigliosi Capurro habla sobre mi patrocinada Delia Espinosa Valenzuela, cuyo contenido fue reseccionado por el canal. La pertinencia, conducencia y utilidad es que nos permitirá demostrar que el querellado Fernando Miguel Rospigliosi Capurro refiere ante medios de comunicación con alcance nacional expresiones difamatorias en contra de mi patrocinada y demostrado pues nuevamente una conducta dolosa respecto al delito que se le atribuye. Como décimo medio de prueba,
hemos ofrecido el extracto de la conferencia de prensa del 18 de septiembre del año 2025, en la cual el querellado Fernando Miguel Roplioso Capurro habla sobre mi patrocinada Delia Milagros Espinosa Valenzuela, y cuyo contenido fue transmitido o recepcionado por el programa televisivo 24 horas. La conducencia, pertinencia y utilidad por un tema de celeridad es la misma que la anterior, demostrar el dolo en el accionar del querellado, así como las frases difamatorias que dijo en esta comunicación, que fue, insisto, recepcionado o perennizado por el programa 24 horas. Como 11º medio de prueba, hemos ofrecido el extracto de la entrevista de fecha 19 de septiembre del año 2025 del querellado Fernando Miguel Roplioso Capurro. Esta entrevista fue realizada por la periodista Milagros Leiva en su programa, del canal Huilas. La pertinencia, conducencia y utilidad es que nos ayudará a demostrar que el querellado Fernando Roplioso Capurro se reafirma en sus expresiones difamatorias, así como nuevamente la conducta dolosa en su accionar. Como 12º medio de prueba ofrecido, tenemos la copia de la publicación del 20 de septiembre del año 2025 a las 11:57 horas en la cuenta X, entiéndase Twitter, del querellado Fernando Rospigliosi. ¿Cuál es la pertinencia, conducencia y utilidad? Nos permitirá demostrar que el querellado Fernando Rospigliosi Capurro continúa con sus expresiones difamatorias en contra de mi patrocinada, así también demostrar nuevamente pues que la conducta dolosa en el accionar del querellado. Eso, señoras jueces, respecto con los medios de pruebas documentales. Agrego que todos los extractos de entrevistas a medios de comunicación o comunicados de prensa en medios de comunicación, aparte de haber sido ofrecido, también hemos ofrecido los enlaces para su visualización, porque son imágenes perennizadas a través de la prensa y cuyo medio de visualización han sido pues perennizados en las redes sociales o en canales de YouTube, y que se pueden ser observadas a través de los enlaces que nosotros hemos ofrecido en su oportunidad. Eso es con respecto, señora juez, insisto, con los medios de prueba documentales. Si usted me lo permite, también puedo oralizar los medios de pruebas ofrecidos, pero en este caso las testimoniales. Los testimoniales, seguimos. Con su venia, señora juez. Hemos ofrecido la declaración de mi patrocinada Delia Milagros Espinosa Valenzuela, en ese momento fiscal de la Nación, con datos ya consignados en el escrito de querella. La pertinencia, conducencia y utilidad resulta obvia, ¿no? Vamos a demostrar, vamos a acreditar la forma en que el querellado vulneró el honor de mi defendida y que mi defendida pues contaba con una buena reputación y que esta ha sido vulnerada a raíz pues de los hechos denunciados. Como segunda testimonial, hemos ofrecido la declaración del querellado, el señor Fernando Rospigliosi Capurro, con datos ya consignados en la querella. La pertinencia, conducencia y utilidad también resulta obvia, sin embargo el expreso permitirá acreditar la forma en que el querellado, el señor Fernando Rospigliosi Capurro, vulneró el honor de mi patrocinada y la reputación también de mi patrocinada. Asimismo, hemos ofrecido como tercer testimonial la declaración de Mario Ghibellini Harden. Es la persona, el periodista que trabaja en Canal N, en el programa En Portada, y que entrevistó en su momento al señor Fernando Ropliosi Capurro. ¿Cuál es la pertinencia, conducencia y utilidad? Nos permitirá acreditar la forma en que el querellado se ratifica de los términos difamatorios vertidos a mi patrocinada, y los cuales pues en su momento vulneraron el derecho y la reputación que mi defendida poseía. Esos son los tres testimoniales que hemos ofrecido, señora juez. Con eso hemos concluido con los medios de pruebas ofertados. Sí, corremos traslado y concedemos la palabra al doctor Abanto sobre la oferta probatoria. Puntualmente, su señoría, con excepción de los demás, me opongo al ofrecimiento de la declaración de mi defendido como si fuera una declaración testimonial. Creo que está claro para todos nosotros quién es testigo en el proceso. Y es el tercero que tiene conocimiento directo o indirecto de los hechos. Mi defendido no es un tercero. La declaración del imputado o del querellado, en este caso, es un medio de defensa que no puede ser ofrecido por quien querella, sino que es absolutamente de libre disponibilidad del querellado. Por lo demás, su señoría, no tenemos oposición, a menos que se precise, eso sí, en las grabaciones, los minutos que pretende que sean presentados o vistos en esta querella, en este proceso de querella. Porque hay un tema incompleto cuando se refiere a las grabaciones, porque no nos dice de qué minuto a qué minuto, ¿no? Para poder identificar lo que entiende como agraviante la parte querellante. Gracias. Bien, vamos a ver un par de temas en los que nos queda de tiempo. Primero, los invito a tratar de llegar a un acuerdo
el doctor Abanto señala de que el tema medular aquí, ellos aceptan que se han materializado las publicaciones, hasta donde entiendo, me corrige. De ello no discuten, lo que discuten es que esas expresiones de su patrocinado están dentro del marco de la libertad de expresión como funcionario público. Eso va a ser lo medular del tema. Entonces, invito a la defensa qué tiene que decir sobre el particular, porque de lo contrario podríamos llegar a una convención probatoria en el sentido de que se tenga que convienen las partes de la existencia de estas publicaciones y de lo que allí está publicado. Luego haremos la precisión respecto del extracto de las entrevistas, de los minutos, y eso para que todo quede debidamente pauteado. ¿Qué tienen que decir sobre eso? ¿O quieren un tiempo para evaluarlo? Si me Doctor permite, Huerta. Sí, señora juez, solicito un espacio de 5 minutos para conferenciar con mi patrocinada. Entonces, tomar Le vamos a dar 10 minutos y evalúen, por favor. ¿Bien? Ok. Señorita especialista. Sí, señora juez suprema. Invitamos a las partes a encender cámaras para continuar con la audiencia. ¿Concluyó? ¿Fue suficiente el tiempo, señores abogados? por mi parte, sí, señora juez. Bien, Por mi parte también, su señoría. bien. Entonces, consultamos al doctor Huerta. Sí, señora juez, de nuestra parte no pretendemos arribar a convenciones probatorias. Bien, entonces, al no llegarse a convenciones probatorias, vamos a evaluar la oferta probatoria realizada y señalar cuál va a ser la que se va a actuar en juicio. Bien. Lo que pedimos, doctor Huerta, es respecto de la prueba documental 8 y 9, que son extractos de conferencia de prensa, nos ha brindado una foto y luego el link. Nos tiene que precisar los minutos. ¿Ya? No sé si en esta oportunidad o en la siguiente, pero nos tiene que indicar los minutos. ¿Bien? Nos esperan un momento. Bien, continuamos. Bien, teniendo en cuenta la prueba ofrecida por la parte querellada y a la cual se ha adherido la parte querellante, por la parte querellante y a la cual se ha adherido la parte querellada, este órgano jurisdiccional tiene por admitidos los medios probatorios siguientes. Documentales, copia de la publicación, voy a resumirlo. ¿Bien? Copia de la publicación de fecha 7 de julio del 2025 en la red Twitter. 2. Captura de pantalla de comentarios efectuados por usuarios de la red social X, de fecha 7 de julio del 2025. 3. Copia de la carta notarial de fecha 10 de julio del 2025 dirigida por Delia Espinosa a Fernando Miguel Rospigliosi Capurro. 4. Copia de la publicación del 10 de julio del 2025 en la red social X. 5. Copia de la publicación del 11 de julio del 2025 en la misma red social. 6. Copia de la publicación del 12 de julio del 2025 en la cuenta red social X. 7. Copia de la carta de respuesta de fecha 11 de julio del 2025, dirigida por el querellado Fernando Rospigliosi a Delia Espinosa Valenzuela. 8. Extracto de la entrevista del 17 de julio del 2025 del querellado Fernando Rospigliosi Capurro al periodista Mario Ghibellini Hartley, debiendo la parte oferente precisar los minutos de esta entrevista, que son los que se van a evaluar. 9. Extracto de la conferencia de prensa del 18 de septiembre del 2025, en la cual el querellado habla sobre la querellante, cuyo contenido fue receptado por el canal N. De igual manera, con la precisión de los minutos que deberá ser la parte oferente. 10. Extracto de la conferencia de prensa del 18 de septiembre del 2025, en la cual el querellado habla sobre la querellante, cuyo contenido fue receptado por el programa televisivo 24 horas, con la misma acotación de la precisión de los minutos. 11. Extracto de la entrevista del 18 de septiembre del 2025, del querellado Fernando Rospigliosi a la periodista Milagros Leiva en su programa del medio canal Willax, con la precisión de indicar los minutos respectivos. 12. Copia de la publicación del 20 de septiembre del 2025 a las 11:57 horas en la cuenta X del querellado Fernando Rospigliosi Capurro. Y también tenemos como complementando con la resolución expedida en la fecha respecto de la última publicación. En cuanto a las testimoniales,
se admite la declaración de la querellante Delia Espinosa Valenzuela y la del testigo Mario Eduardo Ghibellini Hart. Respecto de la declaración del querellado, Fernando Rospigliosi Capurro, ha sido ofrecido como prueba de cargo por la parte querellante. Sin embargo, debemos tener en cuenta que técnicamente la declaración de un acusado, y haciendo el símil de un querellado, no es prueba salvo que admita cargos, lo que en este caso no ha acontecido. En ese sentido, la declaración del procesado no puede ser una prueba de cargo y se sujetará en lo pertinente a lo dispuesto en el artículo 376 del Código Procesal Penal. En ese sentido, se admiten los medios probatorios ofrecidos, no así la declaración del querellado Fernando Rospigliosi Capurro, quien declarará en los términos antes señalados conforme al artículo 376 del Código Procesal Penal. Bien, hemos resuelto el tema probatorio. Ahora tendremos que, preguntamos a las partes, ¿hay alguna prueba nueva que desean ofrecer? El doctor Huerta. Ninguna de nuestra parte, señor juez. Bien. El doctor Abanto. Tampoco de esta parte, su señoría. Listo. Entonces, teniendo en cuenta la hora, vamos a continuar. Comenzaremos con la prueba testimonial, de acuerdo al código. En la sesión siguiente, en todo caso, coordinamos con el doctor Huerta cuál de las declaraciones se va a actuar primero. La declaración de su patrocinada, la declaración del señor Ghibellini. La de mi patrocinada, señora juez. Bien. Como tenemos, entonces vamos a ir en este orden. Declara la querellante, la señora Espinosa Valenzuela, el señor Mario Ghibellini, y continuamos con la prueba documental, evaluándola, ejerciendo el contradictorio sobre ello en la sesión siguiente. Bien, continuamos con la audiencia el día martes 10 de marzo de 2 a 5 de la tarde. Esperemos avanzar, vengan preparados para debatir la prueba documental, que no es muy ampulosa. Y si nos puede hacer la precisión de los minutos antes, doctor, antes de la audiencia, para tenerlo preparado y correr traslado también a la otra parte con antelación. Continuamos el martes 10 de marzo con los apercibimientos con los cuales han sido citados a esta sesión de audiencia. Tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, su excelencia. Buenas tardes, señora juez. Muy buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes.